Elma. Ya somos dos. Somos dos visibles, claro. Ahí Facebook me dice que hay 20 personas, pero por lo que se ve están invisibles. ¿Cómo estás, Elma? ¿Estás bien? Me imagino que ayer estuviste en la reunión, ¿no? Del viernes, en la entrevista, ¿eh? Bueno, está siendo muy buena, ¿eh? Dios nos está bendiciendo cantidad. Hubieron 600, más de 600 personas en directo. Bueno, yo ya ves, no me preocupa. He tenido un mal pensamiento, de todas formas. He tenido el mal pensamiento de, digo, si no se pone nadie, lo anulo. Sí, la entrevista está siendo bien, está yendo bien. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me cuentas a todo esto? Pues, bueno, te has puesto tú y ya ves, ya lo estás llenando todo. ¿Eh? Vales por unos 50 o 100, más o menos. Así me hago la ilusión de que hay 100. Hay personas que tienen problemas, no obstante, para ponerse, me lo dicen, pero bueno, yo no puedo hacer nada ahí. Esperaremos el cuarto, Elma. Si no, si no se pone algo más de gente, pues hablaremos tú y yo. Nada, no está mal. ¿A qué tema te refieres, ofrecido? Te refieres al del viernes, ¿no? Hombre, María Eugenia, tú te estás convirtiendo también en las incondicionales, ¿eh? Ten cuidado porque eso implica mucho. O sea, que te perdone por la tardanza. Bueno, por lo menos te has puesto, ¿no?
hay algunos que van a entrar tarde y aún encima no se van a poner. Bueno, algunos se pondrán, claro, si no, claro, la que no podía faltar tampoco era Ana Andrés. Buenas tardes, Ana. Me alegro mucho de que estés ahí y que nos estés haciendo compañía. Precisamente quiero llamarte, Ana. Te quiero llamar por teléfono. Bueno, te he llamado, alguna vez, ahora últimamente. Esperaremos el cuarto y en el cuarto pues empezaremos algo. La verdad que el tema de ayer fue, bueno, todos los viernes está viendo un buen tema. Y las personas, oye, lo demuestran, ¿eh? 600 estuvieron en directo. Bueno, 638 o así, aproximadamente. ¿Qué pones aquí? El anuncio de Juan Ramón y los textos que usan para defender la tesis que Jesús es Dios. Ya. No hay textos, ¿eh? Sino más bien argumentos para los cuales utiliza algún texto que no tiene nada que ver. Uy, hasta se me abre la boca y todo, fíjate. Pero debe ser de aburrimiento, ¿eh? Hombre, Patricia, ya te has puesto, ya es que ya, ahora ya es imposible que no empiece, oye tú. Ya estás aquí. ¿Cómo vas? Patricia Basket.
Y hoy, todos los que, o todas las que estáis aquí, porque ¿qué hora es allí en donde estáis? Ahora son las 10:15 de la mañana, son. Sí, una cosa así, ¿no? Bien, amigos y amigas, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos pedir que nos des luz para comprender mejor tu palabra y podamos sostener los puntos de vista que ella nos presenta respecto a Dios el Padre y a Jesucristo. Y en algún momento determinado tratamos algo del Espíritu Santo. Danos pues tu Espíritu Santo, guíanos en la comprensión, que es por Jesucristo que te lo pido. Amén. Bien, amigos y amigas, bueno, amigos, oye, pues, ¿sabéis que no se ha puesto ningún ser humano masculino? Más que yo. Fíjate, ¿eh? Bien. Eh, Estamos en un intento, fijaros bien, de estudiar de nuevo los textos que presentan, eh, los textos en los que se apoyan aquellas personas que creen que Jesucristo es Dios. Entonces, fijaros bien, y tomar buena nota, que creo que lo estáis haciendo. Primero, el versículo primero del capítulo primero de Juan. Este es un texto fundamental, esencial, y sin embargo no dice nada de Jesucristo. Juan 1:1 está hablando del verbo, pero el verbo no es Jesucristo. Cuando en el versículo 14 se dice, y aquel verbo habitó carne, no que se hizo carne. Esa es una traducción horrible que ya os he dicho en varias ocasiones que ni siquiera los comentaristas católicos ya la utilizan. Bueno, entonces vayamos a ese versículo primero de nuevo. Insistimos en él porque, porque nos ayuda a considerar que aquello en lo que nos estamos basando pues es correcto. Fíjense bien, el texto tal cual, en el principio era el verbo, la primera frase, y el verbo era con Dios, la segunda frase, y el verbo era Dios, la tercera frase de todo este versículo primero. Bueno, pues volvemos a repasarlo, y lo hemos dicho ya. No dice en el principio era el verbo, sino que dice en un principio era el verbo. Evidentemente, tenemos que darnos cuenta y nos podemos dar cuenta que no es lo mismo decir en el principio era el verbo que decir en un principio era el verbo. Precisamente la traducción de en el principio era el verbo pretendía el sistema trinitario, o pretende el sistema trinitario, utilizar esa traducción. Son traducciones que ya vienen de lejos. Claro, evidentemente,
esa traducción es la que está en la Biblia Reina Valera. Si nosotros consultáramos otras versiones de diferentes autores católicos, por ejemplo, y protestantes, nos daríamos cuenta que ya no traducen en el principio era Dios, sino que perdón, en el principio era el verbo, sino que traducen en un principio era el verbo, o en principio era el verbo, pero no en el principio. Vale. Este problema del artículo en griego, ya lo dijimos también, es muy importante. Es muy importante porque, por ejemplo, pues en el caso del término Dios, cuando no lleva artículo, ya el griego automáticamente, la gramática griega, nos dice que debería de traducirse por divinidad. Es decir, no podemos con la traducción, seguir con la traducción de y el verbo en este caso, tal como se ha traducido aquí, y el verbo era Dios. Daros cuenta que está hablando del verbo, está hablando de la palabra. Y la palabra, el verbo, es un atributo constituyente de Dios el Padre. Y no tiene personalidad ese verbo. Y ese verbo, si es la palabra de Dios, tiene que ser eterna o tiene que ser eterno. Ser eterno no significa que se identifique con una persona, no. Simplemente que ese término palabra no se origina en el tiempo, sino que ya está en el Padre. Es decir, es un atributo del Padre. Pues en un principio, sería la traducción, en un principio era el verbo. Y el verbo, o sea, traducir en el principio les daba pie, aunque tampoco era una cosa segura, les daba pie para poder decir que en el principio se estaba refiriendo al principio eterno. Pero claro, cuando traducimos tal cual viene, en un principio ya no lo podemos de ninguna manera identificar con algo eterno. En un principio era el verbo, la palabra. Claro, no acaba aquí, porque si acabara aquí, podríamos estar pensando que lo primero de todo era la palabra. Y no, lo primero de todo es Dios, con su palabra. Lo que pasa es que Dios proyecta la acción de su palabra para crear. Y él dijo, habló y existió, nos dirá el salmista. En un principio era el verbo. En un principio. Es decir, no se trata de eternidad, sino se trata de algo que es temporal totalmente. Y el verbo, dice a continuación, era con el Dios. Ese Dios lleva artículo. Y en griego es muy importante. Cuando el griego coloca artículo, hay que traducirlo con el artículo. En este caso determinado. Y el verbo, y ahora aparece Dios, y el verbo era Dios, pero ese Dios no lleva artículo. Y entonces el griego reclama que se debe de traducir por divinidad. Esa situación de predicado nominal en la que se encuentra nos está dando a entender que cuando está diciendo y el verbo era divinidad, nos está hablando de la naturaleza del verbo. Es decir, no está dando un valor de personalidad. Y el verbo era divinidad. Este verbo era en el principio con el Dios. Y ahora observemos bien el detalle. La mayoría de las personas, bueno, la mayoría de los comentaristas, al ser trinitarios, les interesa seguir poniendo aquí el verbo. Pero en ninguna parte se nos dice
que todas las cosas han sido creadas por el Verbo. En ninguna parte. Si el Verbo es un atributo constituyente de Dios, la palabra, es Dios quien actúa, y es Dios quien hace, y es Dios quien crea. Independientemente, ¿eh?, que al hablar Dios, al decir Dios, Dios dijo y existió, llegue a la existencia aquello que Dios habla, aquello que Dios dice que se haga. Pero no es porque realmente el Verbo tenga personalidad, ni sea el que gestiona esa creación, no, porque no tiene personalidad, es la palabra. En ninguna parte del Antiguo Testamento, ya lo dijimos, y en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que el Verbo tenga personalidad. En un principio era el Verbo, y el Verbo era con el Dios, y el Verbo era divinidad. Este era, el Verbo, en principio con el Dios. Claro. Perdón, este era en el principio con el Dios. Es decir, desde el principio la palabra estaba con el Dios porque Dios tiene su palabra, como yo tengo la mía y tú tienes la tuya. Y ahora observen que la frase del versículo 2 termina con el Dios. Claro, ahora aquí se está constituyendo el Dios al final de la frase del versículo 2 en el antecedente de lo que viene en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, claro. Pero aquí no está hablando del verbo, aquí está hablando ya de el Dios, con que acaba el versículo 2. Y entonces se añade en el versículo 3 que todas las cosas, por ese Dios en que termina el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas. Por lo tanto, no se puede aducir que las obras que han sido creadas las haya creado el verbo, la palabra. La palabra no tiene poder de gestionar, ni tiene poder de ejecución. Es Dios quien hace que se ejecute en función de su palabra. Todas las cosas por Él, por el Dios con que acaba el versículo 2, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro, fíjense bien que aquí es preciso traducir siguiendo las pautas que nos marca la gramática. Solamente cuando hay algo que nos avisara o nos dijera, podríamos alterar de alguna manera este asunto, como ocurre en alguna ocasión en algún texto, pero que lo tenemos que demostrar. Y en este caso, la demostración es que el antecedente es el Dios. Y que todas las cosas, por ese antecedente, por Él, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora empieza. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ah, vaya. En Él estaba la vida. Y las personas trinitarias tienen la desfachatez de seguir con el verbo. Pero ¿desde cuándo la vida estaba? Fíjense bien. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida. La vida está en el Dios. Y es Dios en el que reside la vida, porque el verbo, como vamos a poder comprobar y demostrar con el versículo de Primera de San Juan, vemos que ese verbo es el verbo de Dios y que en él estaba la vida, en ese verbo. Es decir, la vida en el Dios. Ahora lo veremos. Este era en el principio con el Dios, versículo 2, y todas las cosas fueron hechas por ese el Dios, con que acaba el versículo 2. Y sin él, es decir, sin ese Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro, si nosotros introdujéramos aquí al Señor Verbo, nosotros cometeríamos un error gravísimo, porque en ninguna parte de la Escritura nos dice que el Verbo sea creador, que la palabra tenga personalidad creadora, en ninguna parte. Y entonces, este era principio, en el principio con el Dios, y todas las, bueno, no digo y, pero lo añado yo, todas las cosas por él, por el Dios, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él, en ese Dios, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Claro, fíjense, si yo voy a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 13 al 17, Primera de Timoteo, capítulo 6, del 13 al 17, te mando delante de Dios, versículo 13, del capítulo 6, de 1 de Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, diferenciación y separación entre la persona de Dios y la persona de Jesucristo. Te mando delante de Dios, versículo 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que aquí, lógicamente, el texto, como está hablando de Jesucristo, o sea, de forma diferenciada, pues entonces está hablando de la aparición de la segunda venida de ese Señor Jesucristo, que luego sabemos por otros textos que Jesucristo viene con el Padre. Lo que pasa es que el Padre es invisible y es inaccesible, y entonces va a ser el poder de Dios, el poder del Padre, que va a hacer posible que Jesucristo venga, porque Jesucristo por sí mismo no puede venir, no tiene poder. Todo el poder que ha tenido Jesucristo y todo el poder que pueda tener Jesucristo se lo da el Padre en cada momento, en cada instante, y no queda por eso el poder fijado en él. Jesucristo es un ser humano. Las traducciones hay que variarlas, porque en ningún ser humano puede caber una divinidad o la divinidad de la cual se habla. ¿Eh? No, no puede caber, ni en Jesucristo ni en ningún otro ser humano. Pero ¿cómo no se dan cuenta que si de alguna manera nosotros querríamos, como interpretan muchas personas de las denominaciones cristianas, el hacer que Dios habite en Jesucristo? Pero ¿cómo va a habitar Dios en un ser humano? Eso sería otro Dios, pero no el Dios. El Dios invisible e inaccesible, ese Dios, es imposible que esté en ningún otro ser, porque en este caso serían dos dioses.
Y ahora veríamos a ver cuál era el Dios auténtico. Entonces, en 1 Timoteo, capítulo 6, observen bien, te mando delante de Dios, versículo 13, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Atención, porque aquí vamos a ver al soberano. La cual aparición, versículo 15, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Claro, que nadie coja ahora y diga, a Jesucristo se le dice que es el rey de reyes y el Señor de señores. No. Jesucristo, a Jesucristo, o Jesucristo se le da la posibilidad de representar a Dios, de representarle, no por su naturaleza, no, sino que representa a Dios aquí en la tierra porque Dios ha querido, de la misma forma que nosotros estamos representando a Dios en cuanto a que prediquemos lo que realmente Él nos ha dado que prediquemos. Lo que pasa es que en el caso de Jesucristo ya ha acontecido, y lo que aconteció fue que predicó auténticamente su palabra, todo aquello que Dios le dijo, y que pudo hacerlo con el poder de Dios, cosa que no lo podía nadie. Y ahora dice, el versículo 15, la cual aparición, que ha dicho el versículo 14, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Démonos cuenta cómo se ha diferenciado, primeramente, ese Dios que aparece en el versículo 13, de ese Jesucristo que aparece en el versículo 14, y entonces esa aparición de Jesucristo, a su tiempo, versículo 15, mostrará Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. No, Jesucristo no tiene inmortalidad, ¿eh? Fíjense bien, Jesucristo ha ganado la inmortalidad como consecuencia de cumplir con el plan de Dios que le dio a hacer desde el punto de vista de la salvación. Pero Jesucristo no tiene inmortalidad. Nadie tenemos inmortalidad. Pero Dios nos va a considerar como inmortales y tendremos vida eterna. Y dice, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces tenemos en 1 Timoteo 6, del 13 al 17, el cómo se identifica al Rey de Reyes y Señor de Señores con Dios, con el Dios. Y Dios va a permitir, fíjense, que esto está muy claro en 1 Corintios, ¿eh? Este es un texto que fastidia a mucha gente. Y no lo saco a relucir porque les fastidia. Entre otras cosas les va a fastidiar, pero no lo saco a relucir por eso, sino porque es importante para el tema que estamos tratando. Dice, porque, versículo 22, del capítulo 15 de 1 Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo
las primicias, o sea que Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Repetimos, porque así como en Adán, versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, primer hombre, Adán, segundo hombre, Jesucristo. Primer hombre que introduce el pecado, segundo hombre que introduce la vida eterna. Pero cada uno en su debido orden. Versículo 23. Cristo, al que se le denomina las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Sigamos leyendo. Por cuanto todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que en definitiva es el Padre quien sujeta todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, versículo 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Está claro? ¿Eh? Es decir, que Jesucristo dice, luego, versículo 24, el fin, cuando entregue Jesucristo el reino al Dios. Todo lo que se relaciona con el reino de Dios, Jesucristo lo devuelve, lo da. Independientemente de que haya sido el propio Dios quien le ha sujetado a él todas las cosas. Dios ha querido que le representara en la tierra, pero el que ha hecho las cosas es el poder de Dios. Es decir, el que ha hecho que Jesucristo pueda llevar a cabo el plan de la salvación es el poder de Dios. Se ha sujetado al Padre, se ha sujetado y ha dependido exclusivamente del Padre. Bien, cuando nosotros vamos a Primera de San Juan, entonces, está claro lo que hemos estudiado hasta ahora. Primero, en un principio era el verbo no es una persona, no tiene personalidad, es la palabra, atributo constituyente de Dios, y estaba con Dios, y era divinidad. Era Dios sin artículo, lo que quiere decir que hay que ver qué valor le da la gramática griega a este Dios sin artículo. Y la gramática griega utiliza precisamente como ejemplo este Dios que viene aquí sin artículo, lo utiliza como ejemplo de que hay que considerarlo divinidad y que hay que traducir como divinidad. Todas las cosas, es decir, algo sin personalidad, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, todas las cosas han sido hechas por el Dios, con que acaba el versículo 2. Y sin Él, sin el Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esa vida y esa luz, Dios se la da como representativa o como representativas
al Jesucristo, es decir, al Verbo en un principio, que no es lo mismo Verbo y Jesucristo. Lo que pasa es que el Verbo va a hacer acto de presencia con Jesucristo. Es decir, es la presencia divina que se había profetizado en el Antiguo Testamento que vendría, es la presencia divina que iba a estar con el Verbo. Perdón. Bien. Ahora, cuando vamos, ya hemos leído lo de Primera de Corintios, y ahora en Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan, dice, lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio? Dios. Lo hemos leído inclusive aquí en Juan. Primeramente diciendo del verbo. En un principio era el verbo. Y ese verbo era con el Dios. Es decir, era un atributo constituyente de Dios el verbo. La palabra. Y el verbo era divinidad. Este, es decir, el verbo, era en el principio con el Dios. Y ahora aquí termina la frase con ese nombre nuevo, con el Dios, con ese nombre nuevo, con ese antecedente, el Dios. Todas las cosas, y ahora dice todas las cosas, por ese Dios en que acaba el versículo 2, fueron hechas. Vale, ahora en primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y ahora observen bien, ¿eh? Porque la vida fue manifestada. La vida de Dios fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos. Y la hemos visto porque se ha manifestado con Jesucristo. Dios ha querido que se manifestara con Jesucristo. Estoy hablando con, no sustituyendo la vida a Jesucristo. La vida es una cosa y Jesucristo es otra. Y entonces, lo que hemos visto con nuestros ojos, versículo primero todavía, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. ¿Y cómo se nos manifestó? Pues mediante el poder que Dios podía manifestar, mediante la presencia, o sea, mediante la existencia de Jesucristo, se nos manifestó. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí está todo. El verbo de vida, es algo que es constituyente de Dios. Es un atributo constituyente de Dios, que no tiene personalidad y que Dios ha querido que se manifestara. Y se ha manifestado en un momento determinado, precisamente con Jesucristo, cuando dice, fíjense, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, a ese capítulo 1, y aquel verbo, si quieren ustedes quitar el aquel, lo pueden quitar porque no aparece en el texto, y el verbo habitó carne. No podemos traducir por se hizo carne, porque si se hace carne, deja de existir el verbo. Porque
si la pretensión es decir que el verbo se hace carne, es porque realmente dejaría de ser verbo para ser carne. Pero no es eso. El verbo, desde luego, no tiene personalidad. Y entonces ahora nos está diciendo que aquel verbo que ha aparecido en el versículo primero, que es la palabra, que estaba con el Dios, no que era el Dios, sino que estaba con el Dios, o un artículo determinado ese Dios, y luego que era divinidad, Dios sin artículo determinado. Y el griego exige la traducción divinidad. Este era en el principio con el Dios, y todas las cosas, por ese el Dios con que acaba el versículo 2, fueron hechas. Vale. Ahora, en 1 de Juan, estamos viendo lo mismo. El verbo como atributo constituyente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Es decir, la vida de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, Dios quiso manifestarla. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya se nos ha explicado quién es Jesucristo. Jesucristo es un ser humano al que Dios, si vamos por ejemplo al capítulo 20 de San Juan, versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en vosotros. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El Evangelio fue escrito mucho antes que nosotros existiéramos. Y la mayoría de las personas no se creyeron que Jesucristo era un ser que había sido enviado por Dios. Y esta es una discusión que se mantiene desde el principio con los principales de los judíos, no con el pueblo judío, sino con ciertos principales de los judíos. Y entonces estas cosas se han escrito, versículo 31 de ese capítulo 20 de San Juan, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No el Dios, sino el Hijo de Dios. Y entonces estaba queriendo decir que, claro, Jesucristo, Dios lo considera Hijo de Dios. Al decirlo aquí, de esta manera, cuando nosotros leemos el Evangelio, nosotros pensamos que esto es una novedad, que esto es algo nuevo. Pero no. Jesucristo, el que ha venido, no es cualquier persona. No se trata de un hereje. No se trata de alguien que ha suplantado su personalidad. Esto es lo que nos viene a decir el texto. Sino que se trata del Hijo de Dios. Si en ese mismo capítulo 20 nosotros lo leyéramos todo, nos daríamos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 17 de ese capítulo 20, Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se necesita más claridad? Claro. Después, cuando aquí, un poco más adelante, se está queriendo decir, por ejemplo, eh, perdón, cuando se pretende Tomás decir Señor mío y Dios mío, o sea, lo dice, Señor mío y Dios mío, nosotros podemos darnos cuenta
que no está haciendo una confesión de que Jesucristo es Dios. Jesucristo ya ha dicho quién es. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces aquí, cuando está diciendo Señor mío y Dios mío, es una exclamación. Está citando dos salmos, ¿eh? Unas palabras de un salmo y otra palabra de otro salmo, donde surge la frase Señor mío y Dios mío. Bien, es el Salmo 35:23 y el Salmo 25:17. Salmo 35:23 y Salmo 25:17. Tomás respondió y le dijo, después de que había dudado de que Jesucristo hubiera resucitado, y entonces los discípulos, los compañeros le dicen, no, que sí, que lo hemos visto nosotros. Y entonces es cuando en el versículo 25 dice, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Claro, yo creo que las palabras de Tomás, bueno, Jesucristo le reprocha, pero para mí como ser humano que soy, no son reprochables, porque, claro, aquí hay mucho en juego. ¿Tú crees que es el enviado? Tomás, vosotros creéis que es el enviado y sin embargo lo han matado. Y el texto, según parece, según lo hemos entendido, es que el Mesías no moriría. Claro, se salta a la torera aquellos textos donde dice que el Mesías iba a morir y que resucitaría. Pero él habla con la convicción que tiene y dice, pues yo tengo que verlo esto viendo las señales de los clavos. Es verdad que las señales de los clavos no tendrían por qué estar cuando ya un ser humano ha resucitado, porque su materia ya no es la misma, ya no surge con arrugas de 30 y tantos años. Y por eso, en ese versículo 26, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Luego dijo a Tomás, versículo 27 del capítulo 20 de Juan, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Claro, la mayoría de la gente, esa expresión incrédulo se la echa en cara por lo de antes. Pero por lo de antes, pues la verdad es que no lo sé. No lo sé porque ¿por qué tenía que tener esa seguridad Tomás que no había estado presente? Claro que no tenía fe, pero la fe no es algo que te viene por venir. La fe se basa en algo. Y Tomás no tenía ese algo para basar su fe. Ahora, cuando realmente vuelve a aparecerse estando Tomás, es cuando le dice Jesucristo, y eso es una demostración de que Jesucristo se ha enterado de lo que ha ocurrido, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y ponla en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, ante esto que te estoy mostrando, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Efectivamente aquí hay una frase muy importante. Porque claro, los discípulos necesitaron ver la resurrección de Jesucristo para creer en ella. ¿Y cómo vemos nosotros la resurrección de Cristo? ¿Y cómo creemos en ella? Efectivamente, eh, hay una serie de textos donde se nos habla de tal manera cuando yo hago un análisis, un estudio, madre mía que se me está... Uf, pulse cualquier botón, pues que se me va a cancelar, ¿eh? Se me va a cancelar porque dice aquí apagado automático, pero ¿será posible? Esto es que no me lo han puesto bien. Mi cachis. Esto sí que es, esto sí que es, esto sí que es. Oh, señor. Esto sí que es. Madre mía. Pues bueno, cuando se apague, se apagará. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, qué barbaridad.